Hola, ¿qué tal? Yo soy Oswaldo Feliciano Pérez Mata. Hoy les voy a hablar sobre unas preguntas de truculeta e historia del capitalismo. Estoy con el licenciado Weber Diego Sandoval Martínez en el grupo 218-022 en el campus Ciudad Universitaria. Hoy es marzo 30 del 2025. Las preguntas. La número 1 dice: ¿quiénes ejercieron el control social en la Edad Media? En la Edad Media, el control social lo ha tenido principalmente la Iglesia y la nobleza. La Iglesia controlaba la moral y la educación, mientras que los señores feudales mandaban sobre la economía y la vida de los campesinos. Era una, Era un sistema donde el poder estaba bien repartido entre estos dos grupos, dejando al pueblo sin muchas opciones. La pregunta número 2 dice: ¿a qué se refiere el triángulo del capital? ¿Quiénes intervenían? El triángulo del capital es la relación entre el empresario, el trabajador y el consumidor. El empresario busca maximizar sus ganancias. El trabajador produce, pero recibe un salario mínimo. Y el consumidor compra los productos. El problema es que este triángulo nunca está equilibrado, porque los dueños del capital siempre buscan pagar menos y cobrar más. La número 3. ¿Cuál es la relevancia del comerciante en el nuevo contrato social moderno? El comerciante se vuelve clave porque es quien mueve la economía. En el feudalismo, la riqueza está en la tierra, pero como el capitalismo, el dinero y el comercio toman el poder, los comerciantes son los que conectan productos y mercados, impulsando la industrialización y cambiando las reglas del juego económico. La número 4. ¿Cómo era la vida de la clase obrera antes de la intervención de la electricidad? Era brutal. Los trabajadores pasaban jornadas larguísimas en fábricas oscuras, con condiciones insalubres y sin ninguna protección. Dependían de la luz del día o de las lámparas de gas, lo que hacía el trabajo peligroso. Además, los salarios eran miserables y no había derechos laborales. La número 5. ¿Cuáles son las principales prácticas monopólicas y por qué son delictivas? Las principales son el acaparamiento, la fijación de precios y la competencia desleal. Son ilegales porque afectan el libre mercado y destruyen a los pequeños competidores, dejando a la gente sin opciones y encareciendo los productos. Básicamente, los monopolios manipulan la economía a su favor. La número 6. ¿Cuáles fueron los motivos de Alemania que originaron la Segunda Guerra Mundial? Alemania estaba hundida después de la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles la dejó en la ruina. La crisis económica y la humillación nacional hicieron que Hitler llegara al poder con las ideas de la revancha. Además, el deseo de expandirse y controlar recursos llevó al país a invadir otros territorios. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del neoliberalismo económico? Esa es la pregunta número 7. La ventaja es que fomenta la competencia y la inversión privada, lo que puede generar crecimiento, pero la gran desventaja es que deja todo en manos del mercado, lo que aumenta la desigualdad y debilita los servicios públicos. Básicamente beneficia a los ricos y deja en desventaja a los más pobres. La número 8.
¿Cuándo inicia la globalización y por qué? Podemos decir que empieza con los grandes descubrimientos geográficos, pero se acelera con la revolución industrial y más tarde con la tecnología y el Internet. La globalización es la conexión económica y cultural entre países, impulsada por el comercio y la comunicación instantánea. La número 9. ¿Cómo funciona el banco? El banco es como un intermediario. Recibe dinero de las personas que ahorran y lo prestan a quienes necesitan capital, cobrando intereses. También facilita transacciones y genera dinero a partir del crédito, lo que lo convierte en una pieza clave del sistema económico. Número 10. ¿Cuáles fueron las principales revoluciones socialistas? Las más importantes fueron la Revolución Rusa de 1917, que llevó al comunismo en la URSS, y la Revolución China de 1949, que estableció el régimen comunista en China. También hubo intentos en Cuba y Vietnam. Todas buscaban acabar con la desigualdad del capitalismo. La número 11. ¿Cuáles son los 3 puntos para lograr la igualdad según Marx? Marx proponía la absolución de la propiedad privada, el control obrero de los medios de producción y la distribución equitativa de la riqueza. Su idea era que el capital ya no estuviera en manos de unos pocos, sino que todos tuvieran acceso a los beneficios del trabajo. La número 12 y última, ¿qué propuso la Comuna de París? La Comuna de París fue un experimento de autogobierno en 1871, donde los trabajadores tomaron el poder e intentaron crear una sociedad más justa. Propusieron igualdad de salarios, educación gratuita y la absolución de ejército permanente. Fue un intento temprano de socialismo que terminó en una representación bruta. Bueno, esto sería todo y muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.